La fiesta de los panes sin levadura es nuestro tema. Levítico 23, versículos 6 al 8 dice: Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Esta es la segunda fiesta solemne, la fiesta de los panes sin levadura. Como recordarán, esta es la segunda fiesta de las primeras 4 que se celebraban durante la primavera en Israel. Esta fiesta fue establecida en el tiempo de la primera Pascua, tal como leemos en las Escrituras. Dice así: 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación. Y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Éxodo capítulo 12, versículos 15 hasta el versículo 20. Se puede decir de cierta manera que la fiesta de los panes sin levadura vendría siendo una continuación de la fiesta de la Pascua, como si fueran partes de una misma fiesta. Esta fiesta tenía una duración de una semana. Se celebraba del 15 al 21 de Nisan. Junto con las fiestas de la siega y de la cosecha, la fiesta de los panes sin levadura era una de las 3 fiestas en las que Dios exigía que todo varón tenía el deber de presentarse todos los días. Así lo dice la Escritura. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo. Y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Éxodo capítulo 23, versículos 14 al 17. Podemos decir que la fiesta de la Pascua más la fiesta de los panes sin levadura eran las 2 fiestas más importantes del pueblo de Israel, pues ambas estaban ligadas a la celebración del día de su liberación del yugo egipcio, y era, sobre todo, la celebración del origen de ellos como nación escogida por Dios de entre todos los pueblos de la tierra. Veamos de qué nos habla la fiesta de los panes sin levadura. Primero, la fiesta de los panes sin levadura habla de la prisa con que los judíos debían salir del pueblo de Egipto. Dios aprovechó todo lo que fueron los acontecimientos en aquellos hechos del pasado que rodearon la huida del pueblo hebreo hacia la libertad.
Dios impregnó de significado estos sucesos porque quería dejar bien claro en la memoria de los israelitas acerca de lo que ellos eran para Él como pueblo. Los israelitas necesitaban saber que era imprescindible salir de en medio de una nación pagana y que se dieran cuenta de la gran diferencia que había entre Él, el Dios verdadero, y los dioses falsos de Egipto. Era necesario que ellos salieran a prisa y que dejaran de una vez y para siempre el pasado atrás. El hecho de que tuvieran que cocer el pan sin levadura, de que no se detuvieran en preparativos, indicaba la inmediatez con que debían salir de Egipto. No había tiempo que perder. Era necesario salir a prisa, dejando de esta manera todo atrás. Según lo que leemos en Éxodo 12:39, entonces los israelitas salieron con tanta prisa que no tuvieron tiempo de fermentar la masa del pan, por lo que el pan tuvieron que cocerlo sin levadura. Note cómo dice el texto: y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Ahí termina la cita. Este hecho, como hemos venido diciendo en este punto, señala la rapidez de la liberación. Ahora, es importante que entendamos que en el Nuevo Testamento esta prisa tiene un eco espiritual. Recordemos que las 7 fiestas solemnes, aparte de ser un recordatorio del pasado, o sea, algo histórico, apunta de forma profética a los acontecimientos relacionados con Cristo y su iglesia en el Nuevo Testamento. O sea, esto quiere decir que en el Nuevo Testamento ocurren los hechos verdaderos que en el Antiguo Testamento son una sombra o una figura. La fiesta de los panes sin levadura lo que significa es que así como Israel debía salir rápidamente de Egipto, los cristianos estamos llamados a abandonar el pecado sin demora. Y esto no es cuestión de una salida gradual ni de una negociación con el pasado, sino de una respuesta inmediata a la obra redentora de Cristo, nuestro Cordero Pascual que fue sacrificado por nosotros. Entonces, la prisa nos enseña una lección de urgencia espiritual. Así como los israelitas no podían perder tiempo en su camino hacia la libertad, los creyentes no debemos demorar en obedecer a Dios ni en apartarnos del pecado. La nueva vida en Cristo es dejar atrás sin reservas aquello que contamina el corazón. Así que la fiesta de los panes sin levadura no es solamente un recuerdo histórico, sino también una figura espiritual que obliga a los cristianos a observar prontitud en la obediencia y determinación de seguir a Cristo sin mirar atrás. Número 2. La fiesta de los panes sin levadura habla de la pureza que debían tener los que formarían parte del nuevo pueblo de Dios. La fiesta de los panes sin levadura, establecida en el Antiguo Testamento en Éxodo capítulo 12, versículos 15 al 20, aparte de recordar a Israel su salida apresurada, como ya hemos visto, simbolizaba la necesidad de apartarse de toda impureza. Durante 7 días el pueblo debía comer pan sin levadura, ya que la levadura representaba corrupción, pecado, y lo que contamina la vida delante de Dios. Esta práctica no era meramente externa, sino que apuntaba a una realidad espiritual más profunda. Dios quería un pueblo santo, separado de la maldad y consagrado totalmente a Él. En el Nuevo Testamento, esta enseñanza aplica directamente a los cristianos. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 al 8 conecta la figura de la levadura con el pecado que debe ser erradicado de la comunidad de fe. El apóstol llama la atención sobre el pecado que imperaba
en el seno de la iglesia de Corinto, de tal manera que el pecado de un solo hermano en la iglesia afectaba la vida espiritual de todos, así como un poco de levadura leuda toda la masa. Y les escribe y les dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. 1 Corintios 5, versículos 7 y 8. Para los judíos en el tiempo de Moisés, lo que la fiesta de los panes sin levadura significaba era que Dios quería que ellos se limpiaran de la levadura espiritual contaminante de la nación de la que Dios les estaba sacando, o sea, de Egipto. Durante 400 años ellos estuvieron influenciados por la religión, por las creencias, por la cultura y por la sociedad egipcia que vivía totalmente lejos de Dios. Ahora ellos empezarían a formar parte de un pueblo apartado por Dios, un pueblo elegido con un propósito. Los 7 días comiendo pan sin levadura era una forma constante de recordarles cómo era que Dios exigía que sus vidas debían estar desprovistas de cualquier tipo de contaminación espiritual. Y es por esto que Pablo exhorta a los creyentes en el día de hoy a celebrar la vida en Cristo con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Es decir, con una vida limpia, libre de hipocresía y libre de malicia. De este modo, la pureza requerida en la fiesta se cumple espiritualmente en la iglesia, que está llamada a reflejar la santidad de Cristo. Recordemos además que la fiesta anticipaba a Jesús como el verdadero Cordero de la Pascua, cuyo sacrificio permite a los creyentes vivir una vida nueva. Así como Israel dejó atrás la levadura de Egipto, los cristianos deben dejar atrás el viejo estilo de vida, despojándose del pecado que esclaviza, para vivir en santidad delante de Dios. Note lo que dice la Escritura. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Puede leer esto en Romanos capítulo 6, versículos 4 al 6. Finalmente, la fiesta de los panes sin levadura habla del descanso que se habría de instaurar en el Nuevo Testamento. La fiesta de los panes sin levadura, como ya sabemos, duraba 7 días. Y estaba enmarcada por 2 días de santa convocación, el primero y el séptimo, Éxodo 12:16. Estos días marcaban el inicio y el fin de una celebración de santidad y separación para Dios. Así que había 2 días clave durante los 7 días que duraba la fiesta, días que eran considerados de santa convocación. Nos referimos al primero y último día de la semana, o sea, el domingo y el sábado. Tanto el primer día como el último de estos 7 en que se celebraba la fiesta de los panes sin levadura eran días de reposo que podríamos llamar especiales. Debemos explicar que en el trasfondo judío el ciclo de 7 días siempre apuntaba al reposo. Así que el sábado, día final de la semana, era señal del pacto de Dios con Israel y recordaba la creación también y la liberación de Egipto. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11 y Deuteronomio capítulo 5, versículo 15. Pero sucede que cuando leemos estos pasajes a la luz del Nuevo Testamento, aparece un simbolismo profundo. El primer día de la semana de los panes sin levadura,
o sea, domingo, puede verse como una anticipación de la nueva obra que Dios haría en Cristo. Mientras que el último día, o sea, el sábado, conecta con el reposo que Israel conocía bajo la ley. En Cristo, la obra redentora se inaugura con la resurrección en el primer día de la semana, Mateo 28 del 1 al 6. Y es por esto que los cristianos comenzaron a reunirse ese día, tal como lo atestiguan pasajes como Hechos 27 y 1 Corintios 16:2. Es así como el domingo se convierte entonces en el día del Señor, Apocalipsis 1:10, señalando un nuevo comienzo y un descanso mayor que el sábado mosaico. Esta fiesta de los panes sin levadura era entonces un anuncio profético sobre la relevancia que tomaría el primer día de la semana por encima del sábado, por el acontecimiento que más tarde ocurriría. Como saben, nos referimos a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Señor estuvo durante todo el día sábado muerto en la tumba. Y el primer día de la semana entonces vuelve a la vida victorioso, impregnando de esta forma el primer día de la semana con un significado inequívoco. Después de la resurrección del Señor, como hemos dicho, los cristianos se comenzaron a congregar el primer día de la semana y no el sábado. El propio Señor Jesucristo se aparece a sus discípulos todas las veces que lo hizo después de su resurrección en día domingo. Así que el hecho de que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ocurriera el primer día de la semana marcó el inicio de un nuevo día de descanso, que identifica sin duda el nuevo camino, el nuevo pacto, que fue sellado con la victoria sobre la muerte, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir entonces, en este sentido, que la fiesta de los panes sin levadura enseñaba que el verdadero descanso no se encuentra en un rito semanal ligado a la ley, sino en Cristo mismo, que al resucitar el domingo inaugura una nueva creación y un nuevo pacto. El sábado, como sombra, señalaba al reposo en Dios, pero el domingo como cumplimiento celebra la victoria de Cristo y la vida nueva que disfrutan los creyentes. Por ese motivo, el cristiano ya no descansa el último día de la semana como Israel, sino que celebra el primer día, viviendo continuamente el reposo espiritual que Cristo instauró. Dios te bendiga.